Marco Vega miraba por la ventana de la nave mientras la Tierra se hacía más pequeña cada minuto. El planeta azul que había sido su hogar durante 30 años ahora parecía solo un punto brillante en la oscuridad del espacio. Sus manos temblaban un poco mientras sostenía la taza de café que ya se había enfriado hace una hora. No podía dejar de pensar en Elena y en la última conversación que habían tenido antes de partir. No puedo casarme contigo, Marco, le había dicho Elena mientras estaban sentados en el pequeño café cerca del puerto espacial. No porque no te ame, sino porque sé que necesitas encontrarte a ti mismo antes de poder amar a alguien más de verdad. Esas palabras habían dolido más que cualquier herida de guerra que había recibido durante sus 5 años en la flota espacial terrestre. La nave de transporte Esperanza llevaba a Marco y otros 50 colonos hacia la estación Nuevo Horizonte en el sistema Centauri. Marco había solicitado la transferencia inmediatamente después de esa conversación con Elena. Necesitaba alejarse de todo lo que le recordara a ella, de todos los lugares donde habían caminado juntos, de todos los sueños que habían compartido sobre un futuro que ahora parecía imposible. El doctor Luis Torres se sentó a su lado en el comedor de la nave. Era un hombre mayor, tal vez de 60 años, con cabello gris y ojos amables que siempre parecían estar sonriendo. ¿Es tu primer viaje lejos de la Tierra, verdad?, le preguntó Torres mientras abría un libro sobre biología alienígena. Se ve en tu cara esa mezcla de emoción y terror que todos tenemos la primera vez. Marco asintió sin decir nada al principio. Torres era xenobiólogo y había viajado por toda la galaxia estudiando formas de vida diferentes. Supongo que sí, respondió finalmente Marco. 5 años en la flota, pero siempre cerca de casa. Esto es diferente. ¿Huyes de algo o buscas algo?, preguntó Torres de manera directa pero amable. Era la clase de pregunta que solo un desconocido podía hacer sin que sonara entrometida. Ambas cosas tal vez, admitió Marco. Dejé a alguien atrás. Alguien importante. Pensé que sería más fácil empezar de nuevo en otro lugar. Torres cerró su libro y miró a Marco con atención. He visto muchos hombres y mujeres hacer exactamente lo mismo. Algunos encuentran lo que buscan, otros descubren que no puedes huir de ti mismo sin importar qué tan lejos viajes. Ana Rivera se acercó a su mesa. Era una mujer fuerte, tal vez de 35 años, con cicatrices en los brazos que contaban historias de batallas pasadas. Había servido en las guerras de los asteroides y tenía esa manera de caminar que tienen todos los soldados veteranos. Disculpen que interrumpa, pero escuché que hablan de huir de casa, dijo mientras se sentaba sin esperar invitación. Yo también estoy haciendo lo mismo. ¿Qué dejaste atrás?, preguntó Torres con la misma curiosidad amable que había mostrado con Marco. A mi familia, respondió Ana con una sonrisa triste. Mi esposo y mi hija murieron en el ataque a la estación Marte hace 2 años. No podía seguir viviendo en el mismo apartamento, viendo las mismas cosas todos los días. Necesitaba un cambio completo. Los tres se quedaron en silencio por un momento. El comedor de la nave estaba lleno de otras conversaciones, risas y el sonido constante de los motores que los llevaban más lejos de casa cada segundo. Marco se dio cuenta de que no era el único que estaba huyendo de algo doloroso. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo Marco después de un rato. Elena tenía razón sobre mí. Siempre he estado corriendo hacia algo o alejándome de algo. Nunca he estado realmente quieto en un lugar, siendo yo mismo sin tratar de ser alguien diferente. ¿Y crees que en Nuevo Horizonte podrá ser diferente?, preguntó Ana. Eso espero, respondió Marco. Allí nadie me conoce, nadie tiene expectativas sobre quién debería ser o qué debería hacer. Puedo empezar completamente nuevo. Torres sonrió. El problema con empezar nuevo es que siempre te llevas a ti mismo contigo. No puedes dejar tu pasado en una nave espacial y bajarte sin él en la próxima estación. Durante las siguientes semanas, Marco, Torres y Ana se hicieron amigos. Comían juntos, jugaban cartas en las noches y hablaban sobre sus planes para la nueva vida que los esperaba. Marco comenzó a sentirse mejor, más optimista sobre el futuro. Tal vez Torres estaba equivocado. Tal vez sí podía dejar el pasado atrás y convertirse en la persona que Elena había dicho que necesitaba ser. Pero las pesadillas seguían viniendo cada noche. Soñaba con Elena trabajando sola en su laboratorio de ingeniería, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Soñaba con ataques alienígenas a la Tierra y él no estaba allí para protegerla. Soñaba con regresarla y encontrar que ella se había casado con alguien más, alguien que no había huido cuando las cosas se pusieron difíciles. El día antes de llegar al sistema Centauri, Marco estaba parado en la cubierta de observación mirando las estrellas cuando Ana se acercó. «Sigues pensando en ella, ¿verdad?», le dijo. «Todo el tiempo», admitió Marco. «Pensé que la distancia haría que fuera más fácil olvidarla, pero parece que es lo contrario». «Tal vez no se trata de olvidarla», sugirió Ana.
Tal vez se trata de entender por qué ella tenía razón sobre ti y qué vas a hacer al respecto. Antes de que Marco pudiera responder, las alarmas de la nave comenzaron a sonar. Una voz por el intercomunicador anunció que todos los pasajeros debían reportarse a sus estaciones de emergencia inmediatamente. A través de la ventana, Marco podía ver luces extrañas parpadeando cerca de donde debería estar la estación Nuevo Horizonte. El capitán de la nave apareció en la cubierta de observación con expresión preocupada. Hemos recibido una transmisión de emergencia, anunció. La estación Nuevo Horizonte ha perdido contacto con la Tierra hace 3 semanas. Hay restos de naves desconocidas flotando en el área. Parece que hubo algún tipo de ataque. Marco sintió que su estómago se hundía. Su escape hacia una nueva vida acababa de convertirse en algo completamente diferente. Miró hacia las estrellas y por primera vez en meses, no pensó en Elena sino en su entrenamiento militar y en lo que tendría que hacer si la estación realmente había sido atacada por fuerzas hostiles. La estación Nuevo Horizonte flotaba en el espacio como un animal herido. Grandes secciones de la estructura habían sido destruidas y Marco podía ver los agujeros donde habían impactado armas de energía desconocidas. Los restos de naves metálicas que no reconocía flotaban alrededor de la estación como evidencia silenciosa de una batalla brutal. La nave Esperanza se acercó lentamente a los muelles de atraque que aún funcionaban. Marco notó que sus manos ya no temblaban. Su entrenamiento militar había tomado control y ahora su mente estaba completamente enfocada en evaluar la situación táctica. Ana Rivera estaba a su lado, también en modo soldado, revisando mentalmente el equipo que tenían disponible. La comandante Rosa Jiménez los recibió en el muelle. Era una mujer de 40 años con cabello corto y una expresión que hablaba de noches sin dormir y decisiones difíciles. Gracias por venir, les dijo, aunque todos sabían que no habían tenido opción. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Jiménez los llevó a través de pasillos dañados hacia el centro de comando que habían logrado reparar parcialmente. Los atacaron hace un mes, explicó mientras caminaban. Una raza alienígena que nunca habíamos visto antes. Se llaman a sí mismos los Ket. Son como insectos gigantes pero con tecnología más avanzada que la nuestra. ¿Cuántos sobrevivieron?, preguntó Marco. 300 de los 1500 que vivían aquí, respondió Jiménez con voz cansada. Los Ket no toman prisioneros. Destruyen todo lo que encuentran. No sabemos por qué atacaron o qué quieren. En el centro de comando, Marco vio las imágenes que habían grabado durante el ataque. Los Ket eran criaturas aterradoras, de 3 metros de altura, con exoesqueletos negros y múltiples brazos que terminaban en armas de plasma. Sus naves eran orgánicas, como si hubieran sido cultivadas en lugar de construidas. El Ket llevaba un dispositivo de comunicación que contenía datos sobre múltiples sistemas estelares. Entre esos datos, Torres encontró algo que hizo que su sangre se helara, las coordenadas exactas de la Tierra y un cronograma de ataque programado para dentro de 2 meses. No es posible, murmuró Marco mientras miraba los datos traducidos. ¿Cómo pueden conocer la ubicación de la Tierra? El prisionero Ket, que Torres había comenzado a llamar el explorador, explicó a través de gestos y sonidos que había otras especies en la galaxia que conocían a los humanos. Los Ket habían obtenido la información de una raza llamada los comerciantes que viajaban entre sistemas recopilando datos sobre todas las formas de vida inteligentes. Pero hay algo más, dijo Torres después de horas de comunicación dolorosa con el explorador. Los Ket no atacan por malicia. Están huyendo de algo que llaman la gran oscuridad. Algo en el centro de la galaxia que devora sistemas estelares enteros. Ana Rivera escuchó esto con expresión sombría. Entonces no somos solo víctimas de una invasión. Somos víctimas de una guerra mucho más grande de lo que imaginábamos. Marco procesó esta información mientras miraba hacia el espacio donde sabía que estaba la Tierra. Elena estaba allí, trabajando en su laboratorio de ingeniería, sin saber que una flota alienígena se dirigía hacia su planeta. Su familia estaba allí. Millones de personas que no tenían idea del peligro que se aproximaba. Tenemos que advertir a la Tierra, dijo finalmente. Es imposible, respondió Jiménez. Nuestros sistemas de comunicación a larga distancia fueron destruidos en el primer ataque. No tenemos manera de enviar un mensaje que llegue antes que las naves Ket. Entonces alguien tiene que ir personalmente, dijo Marco. El viaje tomaría 4 meses con las naves que tenemos disponibles, explicó Jiménez. Los Ket llegarán a la Tierra en 2 meses. Sería inútil. Marco estudió los mapas estelares durante toda la noche. Había una ruta posible, peligrosa pero posible, que podría reducir el tiempo de viaje a la mitad. Tendría que pasar a través de un campo de asteroides radioactivos que la mayoría de los pilotos consideraban suicida, pero era la única oportunidad.
No puedo ordenar a nadie que tome esa ruta, le dijo Jiménez cuando Marco le explicó su plan. Es demasiado arriesgado. No está ordenándome, respondió Marco. Yo mismo me estoy ofreciendo como voluntario. Ana Rivera y el doctor Torres se ofrecieron inmediatamente para acompañarlo. No vas a hacer esto solo, le dijo Ana. Si vamos a morir en un campo de asteroides radioactivos, al menos moriremos juntos. La noche antes de partir, Marco se quedó despierto mirando las estrellas a través de una ventana reparada. Por primera vez en meses, no estaba pensando en huir de Elena sino en correr hacia ella. Se dio cuenta de que Torres había tenido razón desde el principio, no podía escapar de sí mismo, pero tal vez podía usar quien era para proteger lo que más importaba. El explorador Ket había comenzado a mostrar algo parecido al respeto hacia Marco después de ver cómo había organizado la defensa de la estación. A través de Torres, le había dicho que los humanos luchaban de manera diferente a cualquier otra especie que conocía. Adaptan, cambian, sobreviven había sido la traducción aproximada. Marco preparó la pequeña nave de exploración que usarían para el viaje de regreso. Era rápida pero frágil, diseñada para misiones científicas cortas, no para atravesar campos de asteroides radioactivos a velocidad máxima. Pero era su única oportunidad de llegar a la Tierra antes que los Ket. Mientras revisaba los sistemas de la nave, pensó en la ironía de la situación. Había venido al espacio para escapar de su amor por Elena, y ahora estaba arriesgando su vida para salvarla. Tal vez el destino realmente tenía otros planes para él, planes que no incluían huir sino enfrentar lo que más temía, la posibilidad de fallar a las personas que amaba. La comandante Jiménez vino a despedirlos antes del lanzamiento. Si logran llegar a la Tierra, les dijo, díganles que la estación Nuevo Horizonte resistió hasta el final. Que no nos rendimos sin luchar. Marco asintió mientras se abrochaba el arnés de piloto. A través del puerto de observación, podía ver las estrellas que se extendían hacia la infinitud. En algún lugar entre esas luces estaba la Tierra, estaba Elena, estaba todo lo que había tratado de dejar atrás, pero que ahora sabía que era exactamente hacia donde necesitaba ir. Dr. Torres estudió las imágenes con fascinación científica. Son una especie altamente evolucionada, comentó. Pero sus patrones de ataque son extraños. No parece una invasión planificada, sino más bien desesperación. ¿Qué quiere decir?, preguntó Jiménez. Mire cómo atacan, señaló Torres. No buscan territorio o recursos específicos. Simplemente destruyen todo lo que encuentran como si estuvieran limpiando el área. Es el comportamiento de una especie que huye de algo y ve a otras formas de vida como competencia. Marco estudió los datos tácticos del ataque. Sus formaciones de vuelo son predecibles, observó. Esperan que luchemos como ellos, en líneas ordenadas con tecnología similar. Pero nosotros podemos luchar diferente. ¿Qué propone?, preguntó Jiménez. Guerrilla urbana adaptada al espacio, respondió Marco. Usamos los restos de la estación como cobertura, atacamos desde ángulos inesperados, los confundimos con tácticas que no pueden predecir. Ana Rivera sonrió por primera vez desde que habían llegado. Me gusta. Es exactamente el tipo de lucha sucia que funcionó en las guerras de los asteroides. Durante los siguientes días, Marco organizó las defensas de la estación usando principios que había aprendido luchando contra piratas espaciales. En lugar de enfrentar a los Ket en batalla abierta, preparó trampas usando los restos flotantes como emboscadas. Entrenó a los supervivientes para luchar en gravedad cero usando el entorno como arma. Cuando los Ket regresaron para terminar la destrucción de la estación, encontraron una resistencia completamente diferente a lo que esperaban. Las naves humanas atacaban desde dentro de los campos de escombros, desaparecían en estructuras dañadas y reaparecían en lugares imposibles de predecir. Durante la batalla más intensa, Marco logró algo que nadie había conseguido antes: capturó a un Ket vivo. La criatura había quedado atrapada cuando su nave fue deshabilitada por una explosión dirigida que Marco había coordinado personalmente. Era arriesgado mantener vivo a un alienígena hostil, pero Marco sabía que necesitaban información. El Dr. Torres trabajó durante horas para comunicarse con el prisionero Ket. La criatura era inteligente y después de entender que no iba a ser ejecutada, comenzó a intercambiar información básica. Lo que descubrieron cambió todo lo que pensaban sobre la situación. La pequeña nave Perseverancia salió del muelle de la estación Nuevo Horizonte como una flecha disparada hacia la oscuridad. Marco piloteaba con manos firmes mientras Ana monitoreaba los sistemas de navegación y el Dr. Torres analizaba más datos que desde su estación científica. Tenían 7 semanas para llegar a la Tierra antes que la flota alienígena. El campo de asteroides radioactivos se extendía ante ellos como una tormenta congelada en el tiempo. Los fragmentos de roca del tamaño de montañas flotaban lentamente en patrones caóticos,
cada uno emitiendo radiación suficiente para matar a un humano en minutos de exposición directa. Era el tipo de lugar que los pilotos experimentados evitaban incluso con naves blindadas. Los niveles de radiación están subiendo, reportó Ana mientras ajustaba los escudos de la nave. Tenemos aproximadamente 3 días antes de que la exposición se vuelva peligrosa, incluso con protección. Marco navegó entre los asteroides más grandes usando una combinación de velocidad y precisión que había aprendido durante las batallas espaciales. La nave vibraba cada vez que pasaban cerca de un fragmento particularmente radioactivo, pero los escudos aguantaban. Por ahora. Durante el segundo día en el campo de asteroides, el Dr. Torres hizo un descubrimiento que cambió su comprensión de toda la situación. Había estado trabajando día y noche para descifrar más información de los dispositivos KET que habían capturado. Marco, Ana, necesitan escuchar esto, les dijo por el intercomunicador. Los KET no son invasores en el sentido tradicional. Son refugiados. Marco puso la nave en piloto automático y se reunió con Torres en el pequeño laboratorio. ¿Qué quiere decir con refugiados? Según los datos que he traducido, algo llamado el Devorador está consumiendo sistemas estelares enteros en el núcleo galáctico, explicó Torres mostrando un mapa de la galaxia en su pantalla. Los que han estado huyendo durante generaciones, buscando un lugar seguro donde establecerse. ¿Pero por qué atacan a otras especies?, preguntó Ana. Porque ven a cualquier forma de vida inteligente como competencia por recursos limitados, respondió Torres. Desde su perspectiva, es mejor destruir a posibles rivales antes de que se vuelvan una amenaza. Marco estudió el mapa galáctico. Si Torres tenía razón, la humanidad no estaba enfrentando solo una invasión, sino que estaba a punto de ser arrastrada a una guerra que había estado ocurriendo durante siglos. ¿Hay alguna información sobre qué es exactamente el Devorador? Solo fragmentos, admitió Torres. Pero parece ser una forma de inteligencia artificial que se reproduce consumiendo la energía de las estrellas. Los KET lo llaman la muerte que come luz. Un asteroide particularmente grande apareció en su ruta y Marco tuvo que regresar rápidamente a los controles. La nave se sacudió violentamente cuando pasaron a través de una nube de fragmentos radioactivos, pero logró mantenerlos en curso. Los sistemas de la nave mostraban daño menor pero aún funcional. Durante la tercera noche en el campo de asteroides, Ana encontró a Marco despierto en la cabina del piloto mirando las estrellas. No puedes dormir, le dijo mientras se sentaba en el asiento del copiloto. Sigo pensando en Elena, admitió Marco. Cuando salí de la Tierra, pensé que estaba siendo valiente al irme. Ahora me doy cuenta de que estaba siendo un cobarde. ¿Por qué dices eso? Porque ella tenía razón sobre mí, respondió Marco. Siempre he estado corriendo. Cuando era niño, corría de la pobreza estudiando para conseguir becas. En la academia militar corría de mis inseguridades, siendo el mejor en todo. En la flota corría del aburrimiento, buscando misiones peligrosas. Y cuando Elena me dijo que me amaba pero que no estaba listo para el matrimonio, corrí de esa verdad también. Ana escuchó en silencio por un momento. ¿Sabes qué creo?, le dijo finalmente. Creo que no estás corriendo hacia Elena. Estás corriendo hacia quien necesitas ser para poder amarla de verdad. ¿Qué quiere decir? Perdí a mi esposo y a mi hija hace 2 años, explicó Ana. Durante mucho tiempo pensé que el amor significaba nunca lastimar a las personas que amas. Pero ahora creo que el amor verdadero significa proteger lo que más importa, incluso cuando duele, incluso cuando tienes miedo. Marco procesó estas palabras mientras navegaba alrededor de otro asteroide masivo. Cree que llegaremos a tiempo. Creo que estás haciendo exactamente lo que necesitas hacer, respondió Ana. El resto está fuera de nuestro control. Al cuarto día recibieron la primera transmisión de la Tierra. Era fragmentaria y distorsionada por la radiación del campo de asteroides, pero el mensaje era claro. Las primeras naves exploradoras que habían llegado al sistema solar. La flota de defensa terrestre estaba en alerta máxima. Elena estará trabajando con los ingenieros de defensa, dijo Marco casi para sí mismo. Siempre fue brillante con la tecnología de armas. Si alguien puede encontrar una manera de luchar contra los KET, es ella. El Dr. Torres interceptó más transmisiones mientras salían del campo de asteroides. Las noticias no eran buenas. Los KET habían atacado varias estaciones mineras en los asteroides exteriores y estaban moviéndose sistemáticamente hacia la Tierra. Tenían tal vez 2 semanas antes del ataque principal. Vamos a llegar justo a tiempo, dijo Ana revisando sus cálculos de navegación. Si la nave aguanta, añadió Marco mirando los sistemas dañados por la radiación. Los escudos estaban funcionando al 60% y los motores principales mostraban fatiga por el uso intensivo. Durante la última semana del viaje, Marco se permitió pensar en lo que le diría a Elena cuando la viera.
Había ensayado cientos de conversaciones diferentes en su mente, pero todas sonaban inadecuadas. ¿Cómo le explicaría que había tenido que viajar a través de medio galaxia para entender lo que ella había estado tratando de decirle desde el principio? «Sabes», le dijo Torres una noche mientras compartían la última comida en conservas, «hay algo hermoso en el hecho de que estés regresando no porque huyas de algo sino porque corres hacia algo». «¿Qué quiere decir?» «Cuando saliste de la Tierra estabas huyendo del dolor de perder a Elena», explicó Torres. «Ahora estás regresando arriesgando tu vida para salvarla. Ese es el tipo de crecimiento que ella esperaba que encontraras». Marco sonrió por primera vez en semanas. «¿Cree que me perdonará por haberme ido?» «Creo que ella ya te ha perdonado», respondió Torres. «La pregunta es si tú puedes perdonarte a ti mismo y usar lo que has aprendido». El séptimo día avistaron el sistema solar. La Tierra era solo un punto azul a la distancia, pero Marco sintió que su corazón se aceleraba. Estaba regresando a casa, pero no como el hombre que se había ido. Estaba regresando como alguien que finalmente entendía la diferencia entre correr hacia algo y correr de algo. Las comunicaciones de la Tierra se volvieron más claras a medida que se acercaban. La voz del control de tráfico espacial sonaba tensa cuando les dijo que se reportaran inmediatamente a la flota de defensa. Los Kett habían comenzado su ataque final y toda nave disponible era necesaria para la defensa del planeta. Marco miró hacia la Tierra y pensó en Elena trabajando en algún laboratorio subterráneo, probablemente sin dormir, tratando de encontrar maneras de proteger a la humanidad. No sabía si llegaría a tiempo para ayudar, pero sabía que había regresado por las razones correctas. Ya no estaba huyendo de quien era, sino corriendo hacia quien necesitaba ser. Las naves Kett rodeaban la Tierra como una tormenta de metal y plasma. Marco podía ver desde la ventana de la Perseverancia cómo las flotas alienígenas se movían en formaciones perfectas mientras las fuerzas terrestres luchaban desesperadamente para defender el planeta. Explosiones brillantes iluminaban el espacio cada pocos segundos cuando las armas de ambos bandos impactaban sus objetivos. La nave de Marco fue escoltada directamente a la estación de comando orbital donde la flota de defensa terrestre tenía su centro de operaciones. Mientras se acercaban al muelle, Marco vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Elena estaba parada en la bahía de recepción con un uniforme de ingeniera jefe, esperando su llegada. Cuando Marco salió de la nave, Elena corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Por un momento, todo el caos de la batalla alrededor de ellos desapareció y solo existían ellos dos. «Pensé que te había perdido para siempre», le susurró al oído. «Elena, yo», comenzó a decir Marco, pero ella lo interrumpió. Después le dijo con firmeza: «Ahora tenemos que salvar el mundo. Después podremos hablar de nosotros». Elena los llevó rápidamente al centro de comando donde el almirante Carlos Herrera dirigía la defensa. Era un hombre mayor con expresión severa que había luchado en todas las guerras espaciales de los últimos 20 años. «Capitán Vega», le dijo sin perder tiempo en saludos, «necesitamos toda la información que tenga sobre las tácticas Kett». Marco pasó la siguiente hora explicando todo lo que había aprendido en Nuevo Horizonte. Como los Kett esperaban batallas tradicionales, como sus formaciones podían ser interrumpidas con ataques desde ángulos inesperados, y más importante aún, como no eran realmente invasores sino refugiados desesperados. «Refugiados», repitió el almirante con incredulidad. «Están destruyendo nuestras defensas exteriores y usted los llama refugiados». «Están huyendo de algo peor», insistió Marco. «Si podemos comunicarnos con ellos, tal vez podamos encontrar una solución que no requiera que todos muramos». Elena había estado escuchando en silencio, pero ahora se acercó con una tableta llena de datos técnicos. «He estado desarrollando nuevas armas basadas en la tecnología que recuperamos de las naves Kett destruidas», explicó. «Pero Marco tiene razón. Las usamos solo para defendernos hasta que podamos intentar comunicación». El doctor Torres, que había estado traduciendo más información Kett, se unió a la conversación. «Creo que puedo establecer un canal de comunicación básico», dijo. «Pero necesitaríamos capturar a un comandante Kett vivo, alguien con autoridad para negociar». «Es imposible», declaró el almirante. «Los Kett luchan hasta la muerte. Nunca hemos capturado a ninguno de rango alto». «Yo puedo hacerlo», dijo Marco con determinación. «Pero necesito una nave experimental, algo rápido y maniobrable que pueda acercarse a sus naves comando sin ser detectado». Elena sonrió por primera vez desde que habían llegado. «Tengo exactamente lo que necesitas», le dijo. «He estado trabajando en un prototipo de nave de infiltración. Es arriesgado y no ha sido probado completamente, pero es nuestra mejor oportunidad». La nave que Elena había diseñado era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Era pequeña, del tamaño de un caza regular, pero incorporaba tecnología Kett adaptada para uso humano. Los motores eran silenciosos,
Los escudos podían cambiar frecuencias para confundir sensores enemigos, y las armas disparaban pulsos de energía que podían deshabilitar sistemas sin destruir completamente una nave. La llamé Esperanza 2, le dijo Elena mientras revisaban los sistemas juntos. En honor a la nave.